Ayer hablábamos un poco en la vigilia y decíamos, como dice el salmista, qué bueno poder estar en la casa. Es mejor estar en la casa de Él que mil fuera, un día en la casa de Él que mil fuera, ¿sí? Y ayer decíamos, invertimos el tiempo en estar unidos, orando, intercediendo, adorando, clamando. Y son hermosos tiempos que, les decía, como jóvenes quizás uno podría estar invirtiendo su tiempo en otra cosa, en otros lados, pero estamos invirtiendo en el reino, en aquello. Y saben, esto uno lo disfruta, lo ama, amén. Y ayer hablamos un poco de eso, y entre todo lo que vienen compartiendo y también lo que hemos escuchado de nuestros pastores, es un tiempo donde se va a hablar de crecimiento, decía Adi, de pasar de la mesa chica a la mesa grande, de hablar de corrección. En la corrección también se va creciendo cuando uno es corregido. El anterior domingo una palabra que incluso con la emoción y con esa efusividad e incluso con la voz que temblaba, nos hablaba el pastor, y cuando uno escuchaba y decir todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, te conmueve lo más profundo de tu ser. Y saben, en este tiempo me ponía a pensar algo que hablábamos un poco ayer también con los jóvenes, que en este tiempo nos va a tocar. Son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, pero nos va a tocar hablar y predicar a las personas con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con una vida vivida en Cristo. Y creo que lo han venido repitiendo un montón de veces. Podemos ser conocedores, podemos conocer la palabra, pero si no la vivimos, de nada nos sirve. Si no lo expresamos, de nada nos sirve. Es bueno, es hermoso el conocimiento, sí, porque es importante que nosotros nos podamos instruir. Que de hecho, ¿cuándo empiezan las clases, pastor? Lunes 17 empiezan las clases. Está bueno porque uno aprende, uno entiende, aprende la palabra, pero qué hermoso es que todo lo que uno aprende vaya encaminado, vaya de la mano con lo que hacemos. En Santiago 1:22 dice, no seamos tan solo oidores de la palabra, sino también hacedores, porque si no hacemos, vivimos una vida superficial y no una vida genuina. Tener una vida genuina, una vida transparente, una vida original, es vivir esa vida en Cristo. El mayor ejemplo lo tenemos en Él. La vida que Él ha llevado, la vida que Él ha enseñado a sus discípulos, que nos ha enseñado, nos enseña a través de la palabra, a través de cada persona. Si me acompañan en Romanos 12:1, que ya la hemos escuchado, pero saben, tómenla, abrácenla. Si me pones en la pantalla, Dani. Hoy volvimos al método del papel. No sé, se nos bloqueó la tablet, pero está bueno. El tema pasa que tengo letra de médico y no sé si voy a entender lo que no sé qué dice acá. Y bueno, el Señor será fiel. Ahí tenés, Dani, sí. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Una vida genuina, una vida santa, una vida plasmada en Él. Y a esto viene algo, y de verdad que mientras vayamos compartiendo, esto me ha hablado mucho tiempo a mí primeramente, porque mi vida muchas veces ha sido así. No sé, me imagino que la mayoría conocen
hay un metal que se llama pirita. ¿Conocen la pirita? ¿Han escuchado ese término pirita? ¿Alguno sabe? Pirita. ¿Alguien sabe? Muy bien, ahí dice el oro falso. Muy bien, la pirita es el oro falso, o lo que se llamaba el oro de los tontos se llamaba. Y cuando había escuchado esto, me remontó un poquito a donde yo vivía, donde nací, que es un centro, es un lugar minero. Potosí es un lugar minero. Principalmente se explota la plata, también hay oro, pero principalmente plata. Y claro, ahí se obtenía estas pepitas que se llama la pirita. ¿Me ponéis una imagen? La pirita es algo que es muy parecido, es muy similar al oro. Por eso lo llaman el oro de los tontos. Más o menos al siglo XIX, más o menos, es así, seguramente la escucharon alguna vez, la famosa, la fiebre del oro, la han debido escuchar, ¿sí? La fiebre del oro. Esto pasa en Estados Unidos, más o menos hacia el siglo XIX, donde encontraron una veta de oro que se iba recolectando en los ríos, y tienen, bueno, un trabajo que hacen. Se encontraba el oro genuino, y entre eso también se encontraba la pirita, que es el famoso oro de los tontos. La gente que lo encontraba se alegraba porque era similar, era casi igual. Entonces iban contentos a vender todo lo que recolectaban, y se llevaban la sorpresa que lo que parecía no era. ¿Sí? Lo que parecía no era. Brilla como el oro, pero dice que esta podía engañar. Este no tiene ningún valor. Se le puede dar una función, pero no tiene ningún valor. En cambio, el oro real es muy, pero muy valioso, y ya lo sabemos. Aquel que se va a casar para hacer las alianzas, sale bastante caro el oro, y dependiendo al peso y la pureza, y generalmente tiene un proceso. Dice, para diferenciar, viéndolo a simple vista, uno no notaba la diferencia, pero había que hacer un examen minucioso para poder encontrar, y obviamente hoy ya tienen muchos sistemas de detectar el oro que es puro y los metales que puedan parecer al oro. Y así hay un montón de cosas, y podemos ver un montón de ejemplos de cosas que parecen auténticas, originales, y no lo son. Acá traje unas cositas para poder ver que también parecen, quizás los que están más cerca sí la van a poder diferenciar, pero algunos que están de lejos no. Pero antes de un poco de explicar esto, quiero que entendamos que en lo espiritual muchas veces nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Y les digo que esto a mí me habló primero porque muchas veces me ha pasado esto. Podemos muchas veces tener un montón de virtudes, un montón de cosas buenas que hacemos, pero a veces cuando ahondamos profundo son cosas superficiales, y nuestra vida no refleja lo que realmente tendría que ser, y no somos genuinos. Y esto de verdad yo quiero compartir con todo el corazón y con todo el amor, porque me hablaba muy fuerte a mí, porque muchos años, hermanos, muchos años, mi vida ha sido de esta manera, que quizás no lo hacía con ninguna intención mala o de solamente aparentar, pero me di cuenta y el Espíritu Santo me ha mostrado que no era auténtico, no era genuino lo que yo hacía. Y saben, a veces en la vida nos manejamos de esa forma. Acá tengo dos plantitas porque surge esto, nosotros nos gustan mucho las plantas en casa, pero literalmente nos ha costado mucho criar a las plantitas. Y hay algunos que sí tienen buena mano, que sí conocen, bueno, conocen que Adri ama las plantas, y acá seguramente muchos aman las plantas. Y que ya saben, tienen la mano, y a nosotros nos encanta, a mí me encantan las plantas, pero en un tiempo nos costó mucho poderlas mantener, siempre se nos morían.
averiguábamos y pasa que cada planta tiene su forma de crianza, su forma de mantención. Algunas te dicen hay que regar todos los días, algunas una vez por semana, y entre eso nos costaba mantenerlas vivas, diríamos. Y en un momento, y aparte uno iba al vivero, compraba las plantitas, que dicho y hecho, las plantitas son caras también, las plantitas hermosas, las más lindas, más caras. Y planta que llevábamos se nos moría, planta que llevábamos se nos moría. Y nosotros nos enojamos, y ¿cómo no podemos? Y un día estamos así, vamos, compramos nuevamente plantita, compramos la tierra, abonamos, hacemos un montón de cosas, se nos vuelven a morir las plantas. Y en esa paz me queda una frustración tremenda, que dice, no compro más plantas, prefiero, vámonos, esa vez fuimos para el Tigre, dice, compremos estas plantas artificiales y ya está. No las tenemos que regar, se parecen, son iguales. Y de hecho, parecen iguales. Hay muchas que incluso son hechas, pero son perfectas. Que de hecho, cuando nosotros, nos quedaban algunas plantitas todavía, que de hecho esas plantitas había que regarlas cuando uno se va de vacación. Entonces pedíamos, por ejemplo, a Willy y Maru que van a venir a la iglesia de pasada si nos pueden regar las plantas. A Mirta le pedíamos que nos rieguen las plantas. Y esas plantas que las teníamos, las artificiales, parecían tan naturales que un día Tano fue a regar las plantas, regó las plantas artificiales. Cuando llegamos estaban inundadas de agua y lo loco que se había olvidado regar las que eran verdaderas, que llegaba era toda una mezcla. Entonces, nos podemos fijar que estas plantitas, por ejemplo esta es natural, es original, esta es la artificial, pero si uno a veces lo ve, son iguales. Entonces yo me ponía a pensar cuánto en este tiempo tenemos que entender y cuánto en este tiempo tenemos que obrar en eso, de decir, vivir esa vida plena en Él y hacer lo que decimos. Hacer lo que decimos. Que podamos vivir esa vida genuina en Él, esa vida. Hoy me acuerdo también de una palabra que compartía Lucho, decía el amor en los tiempos de inteligencia artificial. Y ven que ahora inteligencia artificial, y claro, si uno se pone a pensar artificial, ya el nombre lo dice, artificial, no es algo original. Incluso en algunas dice falso, que no es real. Y ustedes se dan cuenta que todo lo que hoy está viniendo, incluso hoy uno que hace construcciones, aún la madera viene artificial, muchas cosas vienen artificiales. En la comida dice, uy, no tenemos un jugo de naranja, hay un jugo artificial, que parece naranja, tiene el sabor, pero no es original. Entonces, si nos damos cuenta, hoy incluso con la inteligencia artificial te hacen todo. Tenés los servidores puestos en cada celular. Hay una famosa que se llama Siri, creo, y le decís, Siri, necesito, y te dice, pues sí, ahora te preparó la prédica de esta mañana. Bueno, esta mañana le dije, Siri, pasa que se me arruinó la tablet, así que Siri quedó en casa. Siri se quedó en casa. Pero si se dan cuenta, pero saben, hay algo que es esa esencia, que nada te lo puede quitar, que es su presencia, que es el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros entendemos y vivimos eso, y esto me llevaba a ver un montón de cosas, porque cuando vivimos esa vida auténtica y genuina, nosotros aprendemos a ser generosos, aprendemos a ver la vida de las personas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque somos la expresión de Cristo acá en la tierra. Ese evangelio, esa buena noticia que vamos a llevar, es no solamente palabras de aliento, sino dice palabras de vida. Como decía Pedro, ¿dónde iremos? Ayer hablamos, si solamente tú tienes palabras de vida. Y si nosotros amamos a Él, nosotros vivimos a Él, aprendemos de Él, es lo que vamos a dar. Hay una historia que la conocemos en Marcos 12, del 41 al 44. Si la podemos poner y la leemos. Esta historia la conocemos, que cuando la leo
siempre me conmueve. Marcos 12, 41, 44. Y ponemos en la pantalla, o me fijo, sí. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente iba depositando su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Esta historia a mí me conmueve mucho y yo lo veo desde todos los puntos de vista. Y aparte acá lo lindo dice, Jesús estaba, ¿no?, sentado y observaba cómo iban poniendo las ofrendas. Y yo me ponía a imaginarme y un poco haciendo la imaginación, no toda la gente viniendo quizás bien cambiada, con los lujos y sonando las monedas, porque antes, ¿se acuerdan? Tenía moneda y sonaban las monedas cuando alguien tenía. Sonando monedas, quizás haciendo alarde de lo que traían. Y tiraban al cesto, al canasto de las ofrendas y sonaba. Decir, wow, aquel creo que puso más. Y venían otros y ponían de la misma manera. Wow, creo que de aquel tenía más peso, sonaba más fuerte. Yo me imagino así. Y esta mujer, me imagino capaz con la timidez, yendo a depositar su ofrenda. 2 monedas, que quizás cuando cayeron al canasto ni ruido hicieron. 2 monedas. Y saben, a mí me apasiona cuando uno lee la palabra, cuando el maestro dice que vengan. Siempre le enseñaba, siempre les hablaba con amor, siempre cuando les preparaba para comer también, cuando les partía el pan, siempre les enseñaba. Imagínense eso, y yo decía, imagínense eso todos los días que tenemos que vivir, estar en la presencia del amado, que Él te pueda estar enseñando, que Él te pueda estar mostrando. Y les decía, vengan muchachos, acá les voy a enseñar algo importante. ¿Vieron cómo depositaron la ofrenda? Y vieron a esa viuda, a esa mujer pobre. Les aseguro que ella puso más. Y quizás, porque vieron que cuando a veces Jesús les hablaba a los discípulos quedaban medio confusos, como que, ¿qué es lo que nos quiere decir el maestro? Decir, pero si de los otros sonaba más la bolsa de monedas, de ella no sonó, ¿por qué nos hablas de esto? Y el maestro les explicó por qué. Porque ella había dado todo lo que tenía. Y a esto voy. Hay una diferencia, hay 2 palabras, una que es la generosidad y otra que es la caridad. ¿Cuántos hemos hecho muchas veces acciones de caridad? Muchas veces, ¿sí? De hecho, a veces se hacían colectas, se va a hacer una colecta de caridad, vamos a juntar cosas para dar a los que necesitan. No está mal hacer una acción de caridad, pero hay una diferencia importante, muy importante, en lo que es la generosidad. Porque saben, y muchas veces Adriana predicaba sobre esto, la caridad es, damos muchas veces lo que nos sobra. Lo que nos sobra o lo que ya no nos sirve. Puede estar en buen estado, pero a veces cuando uno se va a mudar, y nos pasa, a veces uno va buscando y va sacando cosas, quizás están en muy buen estado. Y a veces yo me pregunto, ¿daríamos quizás lo mejor que tengo? Yo siempre me acuerdo cuando una vez estábamos afuera con Lucho y me acordaba y me reía porque estábamos afuera y un hombre viene a pedirnos, era invierno y estaba descalzo, así con unas hojotas y le hacía frío. Y yo hace 2 días me había comprado varias cosas y entre eso me había comprado unas mediecitas lindas, así muy, muy lindas, y las estaba estrenando. Y Lucho se vino ese día con
con la zapatilla, pero sin medias. Y el hombre dice, ¿me pueden dar? Tengo mucho frío. Y Lucho dice, yo no tengo, dale. Y me dice Lucho, dale. Ni me preguntó, ¿querés darle? Me dice, dale tú. Y yo un momento, le soy sincero, la pensé, digo, pero le estoy estrenando. Y en un momento digo, ay, ¿cuánto la pagué? ¿Viste? Lo primero que se me vino a la cabeza. Y Lucho me volvió a decir, yo digo, no era Lucho, era, dale. Y les confieso, no fue, digo, oh sí, yo le doy. Me costó y en un momento me voy sin la... Pero después cuando digo, ¿cómo cuesta? ¿Cómo nos cuesta a veces dar lo que realmente amamos, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar, y lo dijo el otro día, que incluso venía casi una expresión acá cuando decía, Él lo dio todo. La generosidad de Dios primero porque dio a su Hijo. La generosidad de ese Hijo para cumplir la voluntad del Padre sin escatimar nada fue tremenda. No fue caridad lo que Él hizo. Fue un acto de amor. Y si podemos ponerlo en este término, esta palabra, un acto de generosidad muy grande que hizo con nosotros. Ahora, yo les pregunto, si nosotros vamos viendo todo eso que Él hace, todo lo que Él hizo, toda esa generosidad que Él nos enseñó a dar, y vemos incluso en la palabra muchas personas fueron tan generosas en poder dar. Y la generosidad no solamente te habla de lo económico, te habla de tiempo, te habla de momentos, te habla de poder estar, porque siempre decimos somos familia, pero ¿cuántas veces hemos sido generosos? Haber dejado de hacer cosas para poder dar a los demás, para dar a aquel que necesita. Saben, la generosidad, no solamente vos vas a esa generosidad en Él, esa generosidad que te da ese amor en Cristo, no solamente vas a cubrir su necesidad natural, principalmente esa necesidad que tiene espiritual. Porque con la caridad podés llegar quizás a cubrir necesidades, pero cuando ves con la generosidad que Él veía, con el amor que Él veía. Hay una mujer que siempre hablamos, que es María. Cuando ella tiene un acto de generosidad, ¿se acuerdan? Cuando va con el perfume, que siempre lo hablan, era un perfume valiosísimo, valioso, que ahora uno se pone a pensar, ¿qué perfume? Y ahora nosotros tenemos perfumes, por ahí uno bueno y otro que es alternativo para el diario. Yo digo, capaz si a mí me hubiera tocado, si estaba como las medias, o si a mí me hubiese tocado, creo que hubiera hecho, y tengo que llevar, y llevo esta otra, la alternativa. Esta otra me la guardo porque me cuesta. La mujer lo llevó. Y no creo que haya dudado un minuto en ir a los pies del Maestro, romper ese frasco y ungirlo, llenar de ese perfume. Y dice que aparte ella se había postrado, no le importó nada. Cuando sos generoso con ese espíritu no te importa nada, te importa hacer lo que Él te ha enseñado y lo que Él te ha mandado a hacer. Ser auténticos, originales, porque tenemos esa esencia, tenemos el ADN. Hoy nosotros nos damos cuenta, ayer hablamos, nuestra sociedad está muy convulsionada con muchas cosas, pero vemos tanta necesidad con la gente, mucha necesidad. Oh, perdón, se me murió la hora, perdón. Me avisan si me estoy pasando, un pastor me dice, porque me quedó en la una, no sé qué hora estamos. Por ahí me emociono y me paso de largo. Bueno, acá vamos a ver el celular. Ayer hablábamos y vemos una sociedad tan convulsionada y yo siempre digo, a veces hablamos en casa, no queremos ver tanto las noticias, por ahí nos informamos un poquito para saber el entorno porque también está bueno. Pero la última que me quedó de todas las que están pasando es esta de los chicos, estos adolescentes de 14 y 17 años que mataron.
Cuando uno se pone a pensar en esto, realmente nosotros nos poníamos a orar y decir, Espíritu Santo, qué tremendo, o sea, cómo está nuestra sociedad y cuánta necesidad hay. Por eso digo, mucho podemos hablar, mucho podemos saber, pero ¿cuánto hacemos? ¿Cuánto hacemos? ¿Estamos mostrando solamente el ser parecidos o ser superficial o realmente somos? ¿Saben lo lindo de ser auténtico? Por ejemplo, en una planta, yo puedo tener esta, nunca se me va a secar, nunca se me va a morir. Pero si esta tendría que dar su flor o algún fruto, nunca lo va a dar. Nunca va a dar fruto. Esta otra planta, que es una planta natural, va a crecer, a momentos se puede enfermar, va a sufrir procesos, va a haber una mano que la cuide, la abone, la limpie, y en un momento la voy a ver recuperarse, en un momento voy a ver quizás dar una flor, dar un fruto genuino. Si acá el que me hace esta planta tiene un poquito más, me puede poner una flor, me puede dejar un detalle. Si es una planta artificial de una fruta, me puede poner una manzana, me puede poner una lima. Si yo la quiero comer, es artificial, es plástico. ¿Me sirve? No. Ahora, si yo tengo una vida así, el fruto que pueda dar, es más, creo que ni fruto voy a dar, o el fruto que pueda tener va a ser sin consistencia. No sé si les ha pasado alguna vez ver un fruto que se ve delicioso y comerlo y es lo más insípido, lo más feo. ¿Les ha pasado alguna vez? Que fueron a casa a decir, hoy compró, no sabes qué lindo que está ese durazno, está hermoso. Vas y mordés, pegás la primera mordida y ¡oh! ¡Qué feo que está este durazno! ¿De dónde lo compraste? Para mí. Si yo lo hubiese comprado, hubiera estado más feo. ¿No? Quiero que vayamos a Mateo 9, 35 al 38. Esto que hacía Jesús. Tenemos ahí Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, ¿qué dice que tuvo? Tuvo compasión, porque estaban confundidas, desamparadas como ovejas sin su pastor. Seguimos. A sus discípulos les dijo, otra vez los discípulos, qué lindo eso, ¿no? Ellos caminaban con él. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. 38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Tremendo. Esta parte igual cuando uno empieza a leerlo con esa profundidad. Lo mismo, vamos a ir con dos palabras, una que es compasión, que lo dice ahí, y otra palabra que es lástima. Compasión y lástima. Dice, Jesús iba por todo lado, pero él no iba como, a ver, yo alguna vez lo he visto, un muchacho que es un youtuber que hace viajes, se llama Luisito Comunica, creo que se llama. Hace diferentes viajes, va a diferentes lugares mostrando lugares, y obvio que la pasa lindo porque, bueno, va a conocer, come de todo. Pero acá lo que me conmueve, lo que él nos enseña, él no iba de paseo, él iba a cada lugar, dice, llevando la buena noticia.
Y lo más lindo y lo más hermoso, que esa buena noticia era Él, era como presentarse, porque Él era la buena noticia. Pero dice que iba a sanar enfermos, Él iba a enseñar, sanaba dolencias y seguro no solamente enfermedades, estaba con las personas que necesitaban, estaba con las personas que quizás eran las más marginadas, estaba con los niños, abrazaba a los niños, cuidaba de las mujeres, daba palabras de aliento, o sea, siempre Él estaba atento porque Él tenía compasión. Él amaba a la gente. Y cuando Él caminaba con sus discípulos, lo que Él quería enseñar era esto: vengan muchachos. Y ahí cuando dice que Él veía a la gente como desorientada. No vemos hoy mucha gente desorientada. Y a veces, familia, a veces aún entre nosotros también estamos un poco desorientados. Porque quizás han pasado situaciones que nos están tocando vivir. Y esto de verdad lo digo con el amor, porque quizás estamos en ese proceso de ir madurando y quizás uno puede ser más maduro que otro, quizás no, quizás a otro le cueste más diferentes cosas y circunstancias. Pero Él decía, Él veía como ovejas sin un pastor. Y Él dice, al ver a la gente, yo me imagino a Jesús viendo a todos y sentarse y decir, wow, necesitan a alguien que los guíe. Necesitan a alguien que los guíe. Y ahí cuando dice esa palabra, la mies es mucha, hay mucha, pero los obreros son pocos. Pidamos al Señor de esa mies que envíe más obreros. Iglesia, la mies es mucha, obreros pocos. Cuando vivimos una vida superficial del oro falso, no tenemos un compromiso, no tenemos una impronta en Él, no tenemos compasión, no tenemos generosidad, porque el que tiene compasión dice que Él iba a abrazar a los leprosos, lo que nadie, a los leprosos los aislaban. Y sabe, no es porque uno pueda decir, porque Él los iba a sanar y Él nos iba a enfermar. No, Él nunca pensaba en eso. Es más, siempre fue criticado. Siempre que Él estaba sentado comiendo quizás con pecadores, le decían, está comiendo con pecadores. Aquel que dice ser el Mesías está comiendo con pecadores. O aquel que dice respetar todos en un día sábado. No. Saben, es loco porque tantas cosas que Él hacía, estaban más preocupados en encontrarle el pelo al huevo, que como dicen muchas veces, que entender que el Hijo de Dios estaba cumpliendo el propósito que Dios le había mandado. Cuando dice, vino a dar sanidad, a liberar, vieron que incluso Él recita, eso lo podemos ver en Lucas 4 del 18 al 19, incluso Él dice que en la sinagoga hable el rollo y enseña, y habla el rollo y predica ahí ese día, ¿no? Comparte esa palabra. Ponémelo, Dani, que lo vamos a leer, porque es tremendo esto. 4, 18, 19. El Espíritu del Señor, Él se sienta, se para, dice que abre el rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. El 19, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Él estaba hablando y saben, cuando decimos Él tenía compasión, Él hacía todo eso. Y es lo que quiere que hagamos nosotros. Y estaba recitando lo que decía en Isaías 61. Y no lo pudieron ver. Incluso cuando decía a dar vista a los ciegos, no solamente era una ceguera natural, era una ceguera espiritual. Y muchas veces estamos con esa ceguera espiritual porque no nos permite ver. ¿Alguna vez se acuerdan que yo hablé cuando hay personas que tienen una ceguera? Tienen cataratas en los ojos, pueden ver, pero ven todo borroso,
no pueden ver con claridad. Y saben, estas personas que tienen este tipo de ceguera se conforman con ver lo poco que pueden ver, la pequeña imagen que pueden ver. No nos conformemos con eso pequeño. Dice que Él quiere abrirnos el velo de nuestros ojos para ver con esa claridad, para ver como Él veía, para obrar como Él obraba, porque dice que nosotros tenemos que verlo a Él, el mayor modelo que tenemos. Pablo, cuando hablaba, decía, incluso en Colosenses 3:12 decía Pablo, que nosotros, que podamos ver de las personas. Poneme Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Pablo decía, cuando hablamos de la compasión, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo, amado por Él, que ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Qué tremendo. Dice, dado que Dios nos ha elegido, se sienten elegidos. Fuimos elegidos y comprados con sangre. Elegidos. ¿Recuerdan cuando dice Él te entretejió? Él ya te eligió. Cuando hablamos el día que presentamos a Gianna, Él ya la eligió. Él te había entretejido, Él ya conoce, ya te conoció. Ahí nosotros somos los que decir, Señor, yo quiero caminar con vos. Yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero abrazarte, quiero seguirte. Quiero aprender a hacer lo que vos hacías, lo que vos me has mandado a hacer. Sean un pueblo santo, no un pueblo superficial, no un pueblo ficticio, no un pueblo que se acaba, un pueblo santo, amado por Él, Él nos ama con un amor eterno. Y dice, ustedes tienen que vestirse ¿con qué? Con tierna compasión, bondad, humildad. ¿Saben qué es lo que nos va a sacar de esa vida superficial, de esa vida de mentira? La humildad. Porque cuando muchas veces tengas que ser corregido, te duele, pero lo aceptás. Cuando tengas que ser educado, lo aceptás. Cuando tengas que ser enseñado, lo aceptás. Porque aún a veces en eso uno tiene soberbia, dice, pero ¿qué me van a enseñar? No, sí. No sé, como a veces dice el pastor, y hoy día no sé, por ahí lo que habló estaba medio ahí, no llegó a la altura. Y a veces nosotros juzgamos y miramos. Y Maru decía, ¿se acuerdan que también compartía Maru? Decía, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Retener lo bueno, retener lo bueno. Bondad, humildad, gentileza y paciencia. Alguna vez hemos hablado, ¿se acuerdan de la paciencia? También nos ha tocado compartir y hemos hablado de la paciencia. Cuando nosotros entendemos esto, ¿saben? Cuando hay compasión, actuamos con amor y con propósito. No solo vemos que esa necesidad sea atendida, sino vemos que esa persona pueda encontrar en Él ese descanso y que su vida pueda tener ese cambio como lo hemos tenido nosotros alguna vez. Como nosotros lo hemos tenido alguna vez. Cuando nosotros tenemos lástima, ¿a cuántos alguna vez les ha pasado tener lástima? A mí muchas veces. ¿Ves? Uy, qué lástima, ese pobre hombre está haciendo frío. Y bueno, vamos a orar por él. Y a veces en casa oramos. Y Señor, que todos aquellos que no... Está bien esa oración, pero está bueno también ponerlo en práctica. Porque a veces oramos, no está mal, no quiero que me malinterpreten, pero es más hermoso ponerlo en práctica. Que quizás si ves a alguien, porque la lástima, ¿saben? Incluso la lástima, podés ir mucho tiempo con la lástima, ir con alguien, pero ¿sabes dónde se acaba la lástima? Cuando la situación se empieza a complicar. Y creo que hasta acá llego. Y por ahí después veamos quién lo puede ayudar. Cuando tenés compasión, no. Cuando tenés compasión, como dice
La oveja perdida fue por ella, fue por una a buscarla. Cuando tenemos compasión y ese amor que Él nos da, aún hayan personas que pensemos que no se lo merecen, tenemos que ir y amarlos. Nos podemos quedar con la lástima. La lástima te limita, haces lo que podés. La compasión te lleva a lugares más fuertes, más profundos. La compasión te lleva a sumergirte y a entender y a ver con el corazón que mira el Padre. Lo decía el pastor, a veces estamos tan preocupados por las cosas materiales. Lo decía y cada vez que lo repite me queda más claro todavía cuando dice la bendición, buscamos la bendición y en realidad la bendición ya la tenemos, porque dice incluso en su palabra, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual y vienen las añadiduras, y seguro que sí. Pero saben, aún a veces las cosas materiales pueden sacarnos de propósitos eternos. Y saben, Él siempre está dispuesto, Él siempre está a su mano para atender, para estar, para amar. Siempre está atento a todas nuestras necesidades, Él sabe. Siempre decimos, uno como papá conoce las necesidades de sus hijos, conoce los anhelos de sus hijos y conoce los tiempos. Él conoce los tiempos, cuándo y cómo te lo da, Él lo conoce. Pero saben, en el tiempo y el proceso es donde nos enseña de una forma más grata y hermosa. Saben, hay una palabra que mientras estaba terminando, porque anoche también fue un tiempo de hoy enseñar, hablamos con los jóvenes y de verdad tenemos esa carga fuerte también para trabajar con los jóvenes, porque también entendemos que es una sociedad que nos arrasa demasiado y que para poder tener todo esto que Dios hacía, esa convicción y poder amar y abrazar, también tenemos muchas veces que dejar muchas cosas que a veces como adolescentes, como jóvenes nos cuesta. Quizás es más difícil porque tenemos una sociedad muy avasallante, pero cuando podamos entender que si nosotros vivimos empapados en Él, sumergidos en Él, no hay nada que sea mayor de lo que podamos vivir que vivir en Él. Nada, absolutamente nada, ni riquezas, ni nada de lo que te pueda dar el mundo natural. ¿Podés tener las añadiduras como lo decía el pastor? Sí, lo dice en su palabra. Busca primero el reino y su justicia y las añadiduras estarán. Van a estar y llegan en el momento. Pero saben, cuando vos entendés que todo eso se va a perder, no es nada. La eternidad, esa que estamos viviendo desde ahora y para siempre, eso es lo que vale. Hoy en la mañana me venía una palabra que, y ustedes la han debido escuchar y siempre la mencionamos. ¿Les suena la palabra empapados? Empapados, ¿qué significa? Generalmente lo usamos cuando estamos muy mojados, ¿no? Vamos una lluvia y nos empapamos. Que incluso nuestra ropa está tan mojada, está tan empapada que no hay un espacio. Y esta mañana le decía, Señor, que seas vos hablando, que podamos tener una vida digna, una vida con esa responsabilidad de todo lo que hablamos, de lo que hacemos, la vivamos. Que cuando yo hable a alguien en mi trabajo, hable en mi casa, donde esté, realmente lo pueda mostrar. Es más, quizás ni siquiera tenga que hablarlo, lo pueda expresar
que eso que mi vida pueda estar empapada de Él se pueda mostrar, se pueda ver. Quiero que te tomes este tiempo Yo traje esto porque quiero que entendamos en esta mañana algo. Cuando yo estoy empapado de Él, ese amor que vivimos en Él es lo que vamos a poder dar. Yo no puedo dar algo que no tengo. O si mi vida es fingida, superficial, artificial, voy a dar de eso que no va a durar. Y no es que lo dé yo, es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Yo tengo acá una fuente de agua y acá tengo una esponjita. La estructura de la esponja es porosa. Pero si yo embebo un poquito, es muy poco, no se empapó. A veces estamos así. Venimos capaz a una reunión, nos empapamos un poquito, queremos dar de ese poquito, nos vamos satisfechos y saben, a veces somos egoístas, porque nos vamos satisfechos nosotros con lo que aprendimos, con lo que tenemos. Cuando Él abrió el velo de tus ojos, cuando Él te pudo mostrar esa vida eterna, esa vida en abundancia de espíritu, no era para que solamente te la quedes, es para que puedas dar, para que puedas dar. Hay mucha gente que necesita, aún entre nosotros. Lo decía Lucho en la reunión de obreros el martes. A veces se va alguien y ni siquiera sabemos que se fue de la iglesia. Y estamos en la iglesia, en la congregación. Si a veces no nos fijamos en el hermano que tenemos, ¿qué vamos a hacer por la gente que está afuera? Pero si yo me voy empapando cada día de su presencia, cada día me voy empapando de esa presencia, mi vida empieza a correr de agua. Dice en su palabra, ríos de agua viva van a correr, porque Él es el agua, Él es la vida, esa vida en abundancia. Si yo estoy sumergido, fíjense, esto es lo que vamos a empezar a mostrar a aquel que necesita. Quiero que te tomes un tiempo, porque a mí me ha pasado, iglesia. Muchas veces he vivido esa vida superficial, que he querido hacer cosas porque puedan ver, puede estar, pero ha sido superficial. Pero cuando Él vino un día a mi vida, que ayer hablábamos con los jóvenes, compartían cada testimonio que me partió el corazón, escuchar cada testimonio y aún confrontarme de decir, no conocía esto de este joven, y dónde estaba cuando él estaba viviendo esto, en qué lugar estaba, por qué no estuve atento. Porque saben, si estamos empapados, aún el Espíritu te va a dar el discernimiento para saber dónde está la necesidad. ¿Quién necesita de ese abrazo? ¿Quién necesita de ese amor? No un amor superficial, un amor que cambia, que transforma, que da esa nueva vida, vida en abundancia. Espíritu Santo, te doy gracias en esta mañana, porque queremos ser esa fuente donde tus ríos de agua viva puedan correr, llenarnos y empaparnos de vos, de tu presencia, y poder dar de ese amor que solamente vos, Espíritu Santo,
Llenas nuestro ser, llenas cada rincón de nuestro ser. Que realmente no seamos solamente oidores de la palabra, sino que podamos ser hacedores. Que en nuestra vida pueda haber compasión. Que nuestra vida, Padre, pueda ser una vida de gratitud hacia vos, hacia tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias. Se vienen tiempos hermosos en tu presencia. Como decía el salmista, es mejor estar un día en tu casa, es mejor estar un día en tu casa, es mejor estar un día en esa presencia que 1000 fuera de tu presencia, Dios. Poder abrazar tu presencia, tener comunión con vos, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias.